Hola, en este video vamos a hablar del pipeline de ventas y cómo esta herramienta puede ayudarte a vender más. ¿Para qué sirve un pipeline de ventas? Entonces, lo primero y lo que te puedes llevar una vez termines de ver este video es que esta herramienta puede ayudar a tu negocio a vender más. ¿Sí? Ese es como el objetivo principal que hay detrás de esto. Pero adicional, ¿para qué más sirve? Pues para mejorar el proceso de ventas del negocio, para entender cuántas oportunidades de venta hay en curso en cualquier momento y según el rango o periodicidad de tiempo que yo quiera, una semana, un mes, un trimestre, para pronosticar ventas. También funciona muy bien. Y como sirve para pronosticar ventas, es decir, yo estoy, digamos, a mediados de mes, ya puedo comenzar a entender cuál va a ser mi cierre de mes en términos de ventas. Y asimismo puedo definir metas de ventas para mi equipo de ejecutivos comerciales. Si yo soy vendedor, también puedo trabajar sobre mi meta de ventas. Y obviamente, con todo este panorama puedo hacer seguimiento a las oportunidades de venta, a los negocios más importantes para focalizar esfuerzos de equipo de trabajo. Por ejemplo, cuáles son los negocios más grandes que tengo y ya estamos cerrando mes, poderse sentar con el jefe de ventas, el gerente, alguien de servicio, el vendedor, para focalizar esfuerzos sobre los negocios que mayor impacto van a tener para el cierre del mes, por ejemplo. Entonces, para entender mucho mejor de qué se trata esta herramienta, cómo luce y para que al final del video te puedas llevar como las conclusiones importantes y puedas ir e implementarlo en tu negocio, vamos a comenzar como por esta breve introducción y es entender el recorrido del comprador. Eh, esto es un estándar, ¿no? En términos de marketing y ventas, y es las tres fases más gruesas, llamémoslo así, por las que pasa una persona desde que está como descubriendo su necesidad, sabe que de pronto tiene un problema, pero todavía no ha entendido cómo solucionarlo, hasta la fase de consideración, donde ya entiende que necesita buscar una solución, y la fase de decisión es donde ya toma precisamente esa decisión de saber cuál es la solución que mejor le conviene para solucionar su problema, ¿cierto? Y justamente en esta fase final es donde normalmente los clientes evalúan varias cotizaciones, ofertas, propuestas para tomar pues, la mejor decisión de compra. Entonces, siguiendo con ese tema del recorrido del comprador, dentro de Hotspot, por ejemplo, hay algo que se llama las etapas de ciclo de vida del cliente. Ustedes saben que Hotspot es un CRM. Si quieren saber más sobre este CRM y en términos generales cómo funcionan, aquí en la parte superior voy a dejar un link hacia un video donde hablo de las generalidades de Hotspot CRM. Pero entonces ya puntualmente, Hotspot tiene una configuración que se llama las etapas de ciclo de vida, donde yo puedo tener toda la base de datos de personas interesadas en mi negocio desde los primeros pasos de este recorrido de comprador que les mostraba acá, ¿cierto? Cuando ya están en esta fase de descubrimiento, muchos usuarios o leads comienzan a hacer acciones como buscar artículos de blog, videos, visitar páginas web o completar formularios para recibir más información acerca de la solución que están buscando. Y justamente en Hotspot, estas primeras etapas se describen como suscriptor, por ejemplo, que es, ustedes tienen, digamos, tienes un sitio web donde hablas de tu negocio y demás, y hay un espacio donde las personas pueden dejar su correo para que tú les puedas seguir enviando información acerca de la solución o los servicios que tú prestas. Entonces, esa persona entraría al CRM como un suscriptor, ¿cierto? Luego viene unas etapas que son, algunas de estas son opcionales, depende del modelo de negocio usarlas o no. Entonces, para que veamos esto en la práctica, entra un suscriptor que es una persona que está más o menos en esta fase, luego puede pasar por estas etapas que es lead, luego lead calificado por marketing y luego calificado por ventas. Quiere decir que puede ser que una persona entró como suscriptor y luego descargó algún documento de tu sitio web o registró un formulario porque está más interesado en hablar con un vendedor. En ese caso, él avanza y clasifica ese contacto como una etapa más avanzada que puede ser calificado para ventas. Justamente a partir de esta etapa viene algo muy importante que aquí es donde ya me voy a detener a explicar lo que es un pipeline de ventas. Y es que supongamos que la persona o el contacto avanzó hasta acá, descargó un documento y demás, y luego completó un formulario que dice, necesito una asesoría de parte de ustedes. Quiero que un vendedor
me contacte, ese vendedor, el sistema va a mover ese contacto a la etapa de oportunidad y ahí se abre el pipeline de ventas a partir de esta etapa, ¿cierto? En oportunidad. ¿Por qué? Porque dentro de oportunidad el pipeline me va a servir para hacerle seguimiento de manera mucho más detallada a ese negocio en particular, a esa oportunidad de venta que tengo ahí. Muy bien, entonces, ¿cómo luce un pipeline de ventas y qué es en términos más precisos? Resulta que cuando yo tengo en mi CRM de Hotspot, el contacto va avanzando por estas etapas. Cuando el vendedor identifica que ya esta persona está avanzando a la etapa de oportunidades porque aceptó, digamos, una reunión con un vendedor o completó un formulario para que un vendedor se pusiera en contacto y lo pudiera asesorar. Entonces, ¿qué ocurre ahí dentro del CRM de Hotspot? Hay una herramienta que justamente se llama Pipeline de Ventas y ya vamos a verla, pero a la final puede que ustedes decidan implementarlo en Hotspot o les voy a mostrar otras alternativas que hay, pero el pipeline de ventas se divide en unas etapas por las que va a atravesar esa, ese negocio, esa oportunidad de venta que yo acabo de identificar ahí. Entonces, digamos que como vendedor, una vez yo identifico esta oportunidad, voy a crear un negocio en la primera etapa, ¿cierto? Una oportunidad de venta. Visualmente se ve acá. Y a partir de ahí ya le hago seguimiento para que vaya avanzando entre las etapas hasta que yo logre cerrar esa venta. Estas etapas cambian según el modelo de negocio, ¿cierto? Muy diferente si yo vendo un servicio, si yo vendo un software o si yo vendo un producto de tecnología o de maquinaria. Independiente de eso, yo adapto estas etapas a cómo funciona mi flujo de cierre de ventas, ¿cierto? Desde que yo identifico la oportunidad con un cliente en específico, con un contacto, hasta que quiero cerrar ese negocio, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo puse estas etapas, ¿sí? Yo puse estas etapas, que es, lo primero es que identificamos la oportunidad, es decir, surgió la oportunidad con ese contacto, hay un negocio, él quiere comprar mi software, ¿sí? Lo siguiente es que el paso siguiente de ese negocio es tener una reunión con ese contacto. Entonces, cuando yo ya tengo la reunión, paso el negocio a esta etapa. Después de la reunión, yo me llevo una información, preparo la cotización y se la entrego al cliente. Entonces, aquí ya está en fase de cotización, ¿cierto? Cuando ya me reúno nuevamente o si la comunicación es por correo, por donde sea, le mando la cotización y luego pasa a una fase de negociación, que es donde yo ya identifico que ya entregué mi cotización, pero el cliente la está revisando, a lo mejor me está preguntando cosas, aclarando, entonces estoy en fase de negociación. Y luego de fase de negociación va, en este caso, firma de contrato, que ya es la fase final en donde el negocio termina como ganado. Aquí al final no se ve, pero la última etapa es negocio perdido porque obviamente sabemos que van a haber negocios que no van a concluir como exitosos, pero también terminan al final como negocio perdido para yo saber cómo estoy con mi tasa de conversión. Ahora, ¿para quién es útil un pipeline de ventas? Pues bueno, fíjense que acá realmente, si eres vendedor, creo que tienes la oportunidad de tener el mapa de las oportunidades de venta de una manera mucho más detallada y creo que aumentaría la efectividad de cierre de tus negocios. Si eres gerente de venta, con mayor razón, porque quieres que tu equipo de ventas tenga esta herramienta para hacer su gestión y que puedas hacerles preguntas en tiempo real y que el pipeline de ventas se encargue de generar los informes o entregarte la información, como por ejemplo, ¿cuánto dinero tenemos en fase de negociación para poder pronosticar un cierre de ventas en un mes? ¿Sí? ¿O cuántos leads necesitamos en la fase de oportunidad? O sea, ¿cuántas oportunidades vamos a necesitar para que al final terminemos vendiendo tanto dinero? Esas son preguntas que se pueden responder gracias a un pipeline de ventas bien gestionado. Algo que les quería mencionar y ya me voy a mover para Hotspot para que veamos cómo luce este pipeline, pero dentro de la herramienta de Hotspot. Y acá tenemos exactamente esa misma imagen, pero ¿cómo funcionan? Bueno, recuerden que esto es Hotspot. Les dejo el enlace al video del overview que yo hago sobre el CRM, pero aquí tenemos la pestañita de negocios. Este es el pipeline de ventas y básicamente lo que yo hago es ir creando negocios desde acá
lo interesante del CRM es que si yo entro a una oportunidad de ventas como esta, ¿cierto? A este negocio que yo creé dentro de mi pipeline, pues tengo toda la información que necesito para poder hacerle la gestión a este negocio. Entonces, por eso dentro del CRM de HubSpot es mucho mejor pues hacer esta gestión del pipeline. Sé a quién contacto, está vinculado el negocio, puedo agregar información extra como el valor, cuáles son los productos, los servicios, puedo, qué sé yo, mandar correos, agregar notas, compartirlo con otras personas de mi equipo de trabajo. Entonces, digamos que se potencializa mucho más la gestión de un pipeline de ventas dentro del CRM. Ahora, devolviéndonos aquí al pipeline de negocios, entonces, abuelo de pájaro, o sea, así muy rápido yo puedo ver entonces cuántos negocios tengo en cada etapa y también puedo definir, ustedes ven aquí en la parte inferior, el valor, él me muestra el valor total por cada etapa, pero además yo puedo definir cuál es el porcentaje y la probabilidad de cierre que tiene cada negocio según la etapa en la que esté. Por ejemplo, yo diría que un negocio en fase de oportunidad tiene el 10% de probabilidad de llegar a una firma de contrato, pero un negocio que ya esté en fase de negociación tiene una probabilidad, digamos, del 70% de llegar a firma de contrato. Con esas condiciones, el CRM aquí en la parte inferior me va mostrando, según la probabilidad, cuánto dinero tengo en cada etapa. Entonces, fíjense que es bien interesante el tema de gestionarlo desde acá. Y yo, como ya estando aquí dentro del pipeline, puedo ir moviendo los negocios de esta manera en la medida en que vayan avanzando entre etapas. Y puedo tener un overview súper rápido de cada uno de los negocios para irlos trabajando. Conclusiones entonces de un pipeline de ventas. Lo primero es ojalá te lleves la idea de ir a implementar tu pipeline de ventas, como te digo, ya seas vendedor, gerente de ventas, gerente de marketing, propietario de negocio, muy importante para cualquier negocio de servicios o de productos de alto valor, tener un pipeline de ventas. Este pipeline de ventas lo puedes simular en un Excel, ¿cierto? Sería mucho más dispendioso de gestionar, pero es un punto de partida. También existen pues aplicaciones conocidas de tableros como Trello, Asana, Notion. Voy a dejar los enlaces aquí en la descripción del video, donde puedes ir crear un tablero similar a este y que puedes arrastrar y mover los negocios según vayan avanzando por las etapas, pero sigue siendo limitado porque no tendrías como toda esta información que dentro de un CRM como Hotspot se puede gestionar y que les decía que obviamente lleva el pipeline de ventas a otro nivel. Y por último, pues dejo la opción de Hotspot porque es la que pues, nosotros recomendamos. Abajo también vas a encontrar el enlace a nuestro sitio web. Nosotros somos globaldigital.com, partners de Hotspot. Si necesitas ayuda, por ahí vas a encontrar el enlace para buscar una asesoría o una llamada gratuita con nosotros. Sin problema, aquí estamos para asesorarte. Chao.